Guadalajara, mayo de 1847. La ciudad todavía cargaba las heridas de la reciente guerra contra los Estados Unidos, pero dentro de los muros coloniales de la Hacienda Mendoza, una guerra silenciosa y mucho más antigua estaba a punto de explotar de forma catastrófica. La propiedad, levantada en las afueras de la ciudad, se destacaba por los extensos campos de agave y por la crueldad conocida de su patriarca. Don Ernesto Mendoza había heredado no solo tierras y fortuna de su padre, sino también una visión brutal sobre aquellos que consideraba su propiedad. A los 52 años, el hacendado tenía 3 hijas, Magdalena de 26 años, Beatriz de 23 y la menor Carmen de 19. Su esposa, doña Isabela, había fallecido 8 años atrás durante el parto de Carmen, dejándolo viudo y amargado. Las 3 mujeres compartían la arrogancia paterna y un placer perturbador en humillar a los trabajadores de la hacienda. Pero había una persona en particular que sufría bajo el yugo de esta familia: Josefa, una mujer esclavizada de 70 años que servía a los Mendoza desde que fue arrancada de su familia a los 15 años. Josefa conocía cada piedra de aquella casa. Sus dedos retorcidos por la artritis habían lavado el piso del corredor principal miles de veces. Su espalda curvada cargaba las marcas de latigazos que comenzaron décadas atrás y nunca cesaron completamente. Había visto 3 generaciones de Mendoza nacer y crecer en aquellas paredes, y cada una de ellas aprendió desde temprano que Josefa no era humana, era una herramienta, algo menos que un animal. Pero había algo que la familia no sabía. Josefa guardaba secretos. En los rincones oscuros de la cocina, murmuraba palabras antiguas, rezos que su madre le enseñara antes de ser separadas para siempre. Y en los últimos meses de 1846, algo dentro de ella comenzó a morir, o tal vez a despertar. El invierno de aquel año trajo una sequía cruel. Don Ernesto culpaba a los trabajadores por la baja producción y su furia recaía principalmente sobre Josefa. En enero de 1847, Magdalena acusó a la vieja de robar un broche de plata. El castigo fue salvaje: 3 días encerrada en el sótano sin agua, seguidos de 20 latigazos aplicados por el propio don Ernesto mientras las hijas observaban y reían. Josefa no había robado nada. El broche estaba simplemente perdido entre las pertenencias de Beatriz. Aquellos 3 días en el sótano fueron un descenso al infierno. La oscuridad absoluta envolvía a Josefa como un sudario. El frío de la piedra penetraba hasta sus huesos. La sed se volvió tan intensa que su lengua se hinchó, su garganta ardía como si hubiera tragado brasas. En aquella oscuridad, comenzó a escuchar voces. Voces de su madre, muerta hacía décadas. Voces de su hijo, todavía vivo pero distante. Voces de ancestros que ella nunca conoció pero cuya sangre corría por sus venas. Cuando finalmente la sacaron del sótano, Josefa apenas podía mantenerse en pie. Don Ernesto la arrastró hasta el patio, donde todos los trabajadores fueron obligados a presenciar su castigo. El látigo silbaba en el aire antes de cada golpe, y con cada impacto, la piel de la espalda de Josefa se abría como papel mojado. Ella no gritó, ni una sola vez. Solo apretó los dientes y fijó su mirada en un punto distante del horizonte, donde las montañas se encontraban con el cielo. Las hijas Mendoza observaban desde el balcón del segundo piso. Magdalena sostenía una copa de vino. Beatriz comía uvas. Carmen aplaudía después de cada latigazo, como si estuviera viendo una representación teatral particularmente entretenida. Febrero llegó con más humillaciones. Carmen, la más joven y paradójicamente la más cruel, desarrolló un juego macabro. Hacía que Josefa cargara cubetas pesadas de agua hirviendo desde la cocina hasta el segundo piso repetidas veces, solo para después derramar todo por la ventana y ordenar que repitiera el proceso. La escalera tenía 23 escalones. Josefa los contaba cada vez que subía, sus rodillas crujiendo con cada paso, sus brazos temblando bajo el peso. El vapor del agua quemaba su rostro. Una vez, tropezó en el 15º escalón y el agua hirviendo se derramó sobre su mano izquierda. La piel se desprendió instantáneamente, dejando carne viva expuesta. Carmen observó la herida con curiosidad clínica, luego ordenó que continuara. Josefa envolvió su mano quemada en un trapo sucio y siguió subiendo y bajando, hasta que sus piernas cedieron y se desplomó en el rellano. Cuando Josefa tambaleaba de agotamiento, las 3 hermanas tiraban monedas al suelo y la hacían arrastrarse para recogerlas, jalando sus cabellos blancos cuando era demasiado lenta. Los cabellos, que alguna vez fueron negros y espesos, ahora eran finos y quebradizos. Mechones enteros se desprendían en las manos de Carmen,
y la joven los examinaba con fascinación antes de descartarlos como basura. Pero marzo trajo algo peor que la humillación física. Marzo trajo la destrucción del último vínculo que ataba a Josefa a la humanidad. El hijo de Josefa, fruto de una violación cometida por el difunto padre de don Ernesto cuando ella tenía apenas 16 años, trabajaba en una hacienda a 2 días de camino. Su nombre era Miguel, aunque Josefa solo lo había visto 5 veces en toda su vida. Cada encuentro había sido breve, robado, clandestino. Pero era su hijo, su sangre, la única persona en el mundo que la llamaba madre. Miguel enfermó gravemente de tifus a principios de marzo. La fiebre lo consumía día y noche. Deliraba, veía visiones, sentía que el fuego corría por sus venas. En sus momentos de lucidez, pedía una sola cosa: ver a su madre una última vez. El mensajero llegó a la hacienda Mendoza un miércoles gris. Josefa estaba en la cocina, como siempre, pelando papas para la cena. El capataz entró con el mensaje, su rostro mostrando una compasión inusual. Miguel estaba muriendo. Rogaba ver a su madre. Tal vez le quedaban 3, 4 días como mucho. Josefa dejó caer la papa que pelaba. Sus manos, normalmente tan firmes a pesar de la artritis, temblaron incontrolablemente. Se limpió las manos en el delantal y corrió, en la medida que una mujer de 70 años con rodillas destrozadas puede correr, hacia el estudio de don Ernesto. Se arrodilló frente a su escritorio. Las palabras salieron entrecortadas, desesperadas. Su hijo estaba muriendo. Solo necesitaba 2 días. 3 a lo mucho. Por favor. Por favor. Por favor. Don Ernesto ni siquiera levantó la vista de los papeles que revisaba. Su respuesta fue fría, indiferente. Josefa no tenía hijo. Los bastardos no contaban como familia. Ella no iría a ningún lado. Fin de la discusión. Josefa insistió. Se arrastró más cerca, tocó el borde de su escritorio con dedos suplicantes. Sus lágrimas caían sobre la madera pulida, dejando pequeñas manchas oscuras. Don Ernesto finalmente la miró. Sus ojos eran de hielo. Se inclinó hacia adelante y escupió directamente en el rostro de Josefa. La saliva le corrió por la mejilla mientras se le ordenaba salir de su vista antes de que la hiciera azotar nuevamente. Josefa se retiró del estudio. Caminó como sonámbula de regreso a la cocina. Se sentó en el suelo de piedra, en el rincón más oscuro, y se meció hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, mientras lágrimas silenciosas recorrían su rostro arrugado. 3 días después, llegó el segundo mensaje. Miguel había muerto al amanecer. Sus últimas palabras fueron el nombre de su madre. Algo se rompió definitivamente dentro de Josefa aquela noche. Los outros trabalhadores notaram o câmbio imediatamente. Sus olhos, antes apagados por la resignação, agora brilhavam com algo diferente. Algo oscuro y antigo y terrible. Dejó de bajar la cabeça quando las hijas Mendoza pasaban a su lado. Sus murmúrios nocturnos se volvieram mais intensos, mais urgentes, las palavras em aquel idioma antigo fluyendo de seus lábios como rio crescido. La cocinera mais jovem, uma muchacha de 20 anos lamada rosa, encontrou a Josefa una noche em la dispensa. La anciana estava de pé frente à la ventana, mirando la luna lena, seus lábios se moviam em murmúrio constante. Rosa se acercou para perguntar-lhe se sentia bem, pero quando Josefa se volvió hacia ela, Rosa retrocedió instintivamente. Los olhos de la anciana brilhavam com uma luz que não era reflejo de la luna. Em las semanas seguintes, Josefa comenzó a preparar-se. Su plan se formó lentamente, meticulosamente, como uma telarana tejida com paciência infinita. Sabia cada rincão de aquela hacienda, cada rotina, cada debilidade. Havia passado 5 anos observando, aprendendo, esperando sem saber que esperava. Comenzó a recolectar plantas. Las más venenosas. Beladona que crescia salvagem em los limites de la propriedade. Estramônio que florescia cerca del viejo cementerio. Raízes de mandrágora que escavava em las noches sem luna. La secava em secreto, las molia em su morteiro de piedra durante las horas mais oscuras de la madrugada, quando todos dormiam. Las guardava em pequenas botelas de vidrio que escondia em los pliegues de su vestido, entre las vigas del techo de sua habitação, bajo las tablas sueltas del piso de la cocina.
Também comenzó a afilar cochilos. No de forma óbvia, no de maneira que alguém lo notara. Solo um pouco mais cada dia. Eu filo de la carne. Eu acha de partir lena. Las tijeras de podar deu jardim. Cada herramienta se volvia um pouco mais afilada, um pouco mais mortal. Y esperó. Esperó com a paciência de quem ha esperado toda uma vida. La oportunidade legó el 14 de maio de 1847. Dom Ernesto anunciou que los trabajadores podiam ir à la ciudad para participar em uma festividade religiosa. Era a celebração de San Isidro Labrador, patrão de los campesinos. Tradicionalmente todos los trabajadores de las haciendas recebiam el dia libre. Todos menos uno. Alguém tinha que quedar-se para atender a la família. Esse alguém, por supuesto, seria Josefa. Los trabajadores se miraram entre si com incomodidade. Sabiam lo que significava deixar a la anciana sola com los Mendoza. Pero nadie dijo nada. Nunca decían nada. La cobardia é uma enfermedade contagiosa. El jueves 14 de maio amaneció úmido y pesado. Nubes oscuras se acumulavam em el horizonte, prometendo tormenta. Los trabajadores partieron temprano, ansiosos por legar a la ciudad antes de que comenzara la lluvia. Uno por uno cruzaram el portão de la hacienda. Algunos miraram hacia atrás, hacia donde Josefa estava de pé em el umbral de la cocina. Suas miradas conteniam desculpas silenciosas que não significavam nada. El portão se cerrou com um sonido metálico que ressonou em el pátio vazio. La hacienda quedó em silêncio. Um silêncio denso, expectante, como la pausa antes de que caiga el raio. Josefa regressou à la cocina. Era a mídia manana. La família todavia dormia, como solia ser los dias festivos. Tinha horas para preparar-se. Comenzó com las tareas normales. Limpió, barrió, ordenou. Pero mientras trabajaba, su mente repasaba cada detalhe del plan. Tinha que ser perfecto. Uma sola equivocação y todo terminaria com ela colgando de uma viga antes de o anochecer. Preparou masa para pão. Peló verduras para el guisado. Sacó carne deu almacém. Todo normal, todo rutinario. Pero quando sacou as especias, quando começou a preparar los condimentos para la cena, sus manos se desviaram hacia las pequenas botelas escondidas em su delantal. La belladona é uma planta curiosa. Em pequenas doses, dilata las pupilas, acelera el corazón. Em doses maiores, causa confusão, alucinações. Em doses suficientemente grandes, causa parálisis completa de los músculos voluntários. La víctima permanece consciente, puede ver, puede escuchar, puede pensar. Pero no puede mover-se. No puede hablar. No puede pedir ajuda. Josefa vaciou 3 botelas em el guisado que burbujeava sobre o fuego. Mesclou cuidadosamente, assegurando-se de que o veneno se distribuíra uniformemente. O aroma rico de la carne y las especias ocultava completamente qualquer sabor estranho. La família Mendoza bajou a comer ao atardecer. Dom Ernesto legó primeiro, su presencia lenando la habitación como sempre. Madalena y Beatriz lo siguieron, charlando sobre algum chisme social. Carmen foi la última, bostizando delicadamente, todavia com sueno. Se sentaram à la mesa como habiam hecho miles de veces. Josefa serviu el guisado com as mesmas manos que lo habiam servido durante médio siglo. Nadie notou nada diferente em ela. Nadie nunca notava nada em ela. Dom Ernesto probou el primeiro bocado. Masticou pensativamente. Asintió com aprobação. Estava especialmente sabroso esta noite. Madalena estuvo de acordo. Beatriz pediu mais pão para mojar em la salsa. Carmen bebió vino y comentou que Josefa finalmente havia aprendido a sazonar apropriadamente después de tantos anos. Josefa observava desde seu lugar habitual em la sombra cerca de la puerta de la cocina. Esperava. Contava mentalmente. Havia hecho pruebas com ratas durante las últimas semanas. Sabia exatamente quanto tempo tomaria. 25 minutos. A los 25 minutos, Beatriz se levou uma mano à frente. Se sentia mareada.
La habitación parecia girar ligeiramente. A los 28 minutos, Carmen intentou levantar-se de sua silla, pero suas piernas não respondieron. Sua expressão cambiou de confusão a pânico. Tratou de hablar, pero sua língua estava gruesa, pesada, las palavras saliam arrastradas e incompreensíveis. A los 30 minutos, Madalena tratou de pedir ajuda, pero solo gemido salió de sua garganta. Sus braços colgaban flácidos a los costados. Dom Ernesto foi o último em reacionar. Se puso de pé bruscamente, derribando sua silla. O sonido de madeira contra piedra ressonou em el comedor. Senaló Josefa com o dedo acusador, tratando de rugir ordens, pero solo sussurro ronco salió de sua boca. Uno por uno cayeron. Beatriz primeiro, su cuerpo deslizando-se de la silla hasta el suelo com um ruído sordo. Carmen después, sus olhos vidriosos y aterrorizados mirando sem ver el techo. Madalena se aferrou à mesa por um momento, sus dedos aranando la madeira, antes de finalmente ceder y desplomar-se sobre los restos de sua cena. Dom Ernesto foi o último. El veneno parecia pelear com sua constituição robusta. Deu 3 passos tambaleantes hacia la puerta antes de que sus piernas cediera. Caió de rodillas primeiro, luego de bruces, su mejilla golpeando el piso de piedra com um sonido úmido y desagradável. Josefa esperou 5 minutos mais. No se movió de su lugar em las sombras. Solo observaba los cuerpos caídos, escuchaba sus respirações superficiales, veía sus olhos mover-se em pânico mientras su cérebro seguiam funcionando dentro de cuerpos que ya no obedeciam. Quando estuvo segura de que o veneno había hecho su trabalho completamente, Josefa finalmente se movió. Caminhou lentamente hacia el comedor. Sus passos eram medidos, deliberados. Se detuvo primeiro frente a Dom Ernesto, mirándolo desde arriba. Los ojos del hacendado la seguían, llenos de un terror que ella nunca había visto en ellos. Terror y comprensión. Él sabía lo que venía. No podía hablar, no podía moverse, pero podía entender perfectamente. Josefa se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros del de él. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro, pero cada palabra cayó como plomo en el silencio del comedor. Fueron las únicas palabras que pronunció durante toda la noche, las únicas que necesitaba pronunciar. Luego se enderezó y regresó a la cocina. El trabajo que siguió fue largo, arduo y metódico. Josefa comenzó arrastrando el cuerpo de Beatriz, la más ligera de las hijas, desde el comedor hasta la cocina. Fue un proceso lento. Josefa tenía 70 años. Su cuerpo estaba destruido por décadas de trabajo esclavo, pero la determinación le daba fuerzas que no sabía que poseía. El caldero ya estaba sobre el fuego, lleno de aceite que había estado calentando durante horas. El líquido burbujeaba y siseaba, desprendiendo un calor infernal que hacía que el aire de la cocina temblara. Josefa tomó el hacha que usaba para partir leña. La sopesó en sus manos. Era pesada, sí, pero familiar. Había partido miles de troncos con aquella hacha. Había descuartizado incontables cerdos, reses, corderos para las cenas de la familia Mendoza. Sus manos conocían el peso, el balance, el ángulo exacto para que el filo cortara limpio. Los detalles de las horas siguientes son demasiado oscuros para describir completamente. Basta decir que Josefa trabajó con la precisión de un carnicero experto. No había vacilación en sus movimientos. No había duda. Solo propósito. Cada corte era calculado. Cada pieza era del tamaño exacto para caber en el caldero. Beatriz primero. Luego Magdalena. Luego Carmen. Una por una, las hijas de don Ernesto fueron sistemáticamente desmembradas y sumergidas en aceite hirviendo. El olor que llenaba la cocina era nauseabundo más allá de cualquier descripción, carne quemándose mezclada con aceite rancio y algo más, algo fundamentalmente equivocado que hacía que el estómago se retorciera. Don Ernesto recuperó parcialmente la conciencia durante el proceso. El efecto del veneno comenzaba a disiparse lentamente. Sus párpados se abrieron, confundidos al principio, tratando de entender dónde estaba, por qué no podía moverse. Luego su visión se enfocó. Vio el caldero burbujeante. Vio las manchas oscuras en el suelo de piedra. Vio los sacos en el rincón que contenían formas que su mente se negaba a reconocer. Y vio a Josefa, de pie junto a él, con el hacha en las manos. El hacha que goteaba. Trató de gritar, pero la mordaza que ella le había puesto lo silenciaba.
Trató de moverse pero las cuerdas lo mantenían inmóvil, atado a una de las sillas de la cocina. Josefa se arrodilló frente a él. Colocó el hacha en el suelo entre ambos. Observó su rostro por un largo momento, el pánico en sus ojos, el sudor que brotaba de su frente, las venas que sobresalían en su cuello mientras trataba inútilmente de liberarse. Ella recordó la primera vez que él la golpeó. Tenía apenas 19 años entonces, y había roto accidentalmente un plato de porcelana. Él tenía 25, recién casado, recién convertido en amo de la hacienda. El golpe la había enviado al suelo y ella había saboreado sangre en su boca durante días. Recordó la noche que él bajó a su habitación cuando ella tenía 30 años. Su esposa Isabela estaba embarazada y él buscaba alivio en otro lado. Josefa había llorado en silencio mientras él hacía lo que quería, su aliento a whisky llenándole los pulmones. Recordó cada humillación, cada dolor, cada momento de los últimos 55 años. Y levantó el hacha. El primer golpe no fue en el cuello. Fue en la pierna derecha. Don Ernesto trató de gritar a través de la mordaza, el sonido saliendo como un gemido animal y desesperado. Josefa esperó hasta que él abriera los ojos nuevamente antes de dar el segundo golpe. Pierna izquierda. Continuó metódicamente. Brazo derecho. Brazo izquierdo. Con cada golpe, esperaba. Quería que él sintiera cada segundo, cada momento de agonía, como ella había sentido cada momento de su vida. Solo cuando los ojos de don Ernesto comenzaban a vidriarse, cuando la pérdida de sangre lo empujaba hacia la inconsciencia, solo entonces Josefa levantó el hacha por última vez y la dejó caer sobre su cuello. El trabajo de descuartizar a don Ernesto tomó más tiempo que el de sus hijas. Era más grande, más pesado, y Josefa estaba agotada. Pero no se detuvo. Alimentó el fuego, mantuvo el aceite hirviendo, sumergió pieza tras pieza en el caldero burbujeante. La noche pasó lentamente. Afuera, la tormenta prometida finalmente llegó. La lluvia golpeaba el techo de tejas. Los truenos retumbaban en la distancia. El viento aullaba como almas en pena. Y dentro de la cocina de la hacienda Mendoza, Josefa trabajaba en silencio, iluminada solo por el resplandor rojizo del fuego. No era solo asesinato lo que estaba cometiendo. Era algo más profundo, más antiguo. Era un ritual. Una exorcización. Cada pieza que sumergía en el aceite era una cadena que se rompía. Cada hueso que se carbonizaba era un año de tortura que se borraba. No estaba simplemente matando a la familia Mendoza. Estaba tratando de borrar su existencia misma de la faz de la tierra. Cuando el fuego finalmente consumió todo lo que podía consumir, cuando solo quedaron huesos carbonizados y fragmentos irreconocibles, Josefa comenzó la limpieza. Retiró los restos del caldero y los guardó en sacos de yute. Vació el aceite, ahora de un color oscuro y espeso que no era natural, en el desagüe. Lavó el caldero con arena y ceniza hasta que el metal volvió a brillar. Fregó el piso de piedra. Cada baldosa. Cada grieta. Usó 3 cubetas de agua y casi destruyó el cepillo de cerdas, pero cuando terminó, no quedaba ni una gota visible de sangre. Limpió el hacha, las cuchillas, cada herramienta que había usado. Las devolvió a sus lugares habituales, colgadas en sus ganchos en la pared como si nada hubiera pasado. El amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas cuando Josefa terminó. Tomó los sacos con los restos y los llevó afuera, al pozo seco detrás de la hacienda. El pozo llevaba meses sin agua debido a la sequía. Ahora serviría para un propósito diferente. La lluvia había cesado pero el suelo estaba empapado, convirtiendo la tierra en barro que se pegaba a sus zapatos. Josefa arrastró los sacos uno por uno hasta el borde del pozo. Los arrojó al fondo, donde cayeron con sonidos sordos y húmedos. Luego tomó piedras y tierra, cubriéndolos cuidadosamente, creando capas que ocultarían lo que yacía debajo. Cuando terminó, observó su trabajo por un momento largo. El cielo se estaba aclarando. Los pájaros comenzaban a cantar. Todo parecía normal, pacífico incluso, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Josefa regresó a la casa. Se lavó meticulosamente en la palangana de su habitación. Se cambió de ropa, doblando cuidadosamente el vestido manchado y guardándolo en el fondo de su baúl. Se peinó el cabello blanco con cuidado, trenzándolo de la manera que lo había usado durante décadas. Cuando se miró en el pequeño espejo roto que colgaba de la pared, la mujer que le devolvió la mirada era la misma de siempre. Vieja.
cansada, marcada por años de sufrimiento. Pero había algo diferente en sus ojos. Una paz terrible. La paz de quien finalmente ha pagado una deuda que llevaba cargando durante toda una vida. Tomó un chal limpio, se lo echó sobre los hombros, y salió de la hacienda por la puerta principal. No miró atrás ni una sola vez. Sus pasos eran lentos pero firmes. El sol de la mañana iluminaba su camino. El camino a Guadalajara tomó la mayor parte del día. Josefa caminaba despacio, deteniéndose ocasionalmente para descansar bajo la sombra de los árboles. Carretas y jinetes pasaban a su lado, pero nadie le prestaba atención a una anciana más en el camino. Era invisible, como siempre lo había sido. Llegó a la ciudad al atardecer. Las calles estaban llenas de gente regresando de las celebraciones. Niños corrían entre la multitud. Vendedores ambulantes ofrecían sus últimas mercancías del día. Todo era vida y movimiento y normalidad. Josefa caminó directamente hacia la iglesia de San Francisco. Era una de las más antiguas de la ciudad, con muros de piedra gruesos y frescos que se desvanecían con los años. Empujó la pesada puerta de madera y entró. El interior estaba fresco y oscuro. Velas ardían frente a los santos. El olor del incienso flotaba en el aire. Algunos fieles rezaban en los bancos, sus cabezas inclinadas, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. Josefa caminó hasta el banco más alejado, en la parte trasera de la iglesia, donde las sombras eran más densas. Se arrodilló lentamente, sus rodillas crujiendo en protesta. Juntó sus manos y comenzó a rezar. Las palabras que salieron de sus labios no eran las oraciones católicas que le habían enseñado. Eran las palabras antiguas, las palabras de su madre y la madre de su madre, palabras en un idioma que casi había desaparecido del mundo pero que todavía vivía en su memoria. Las horas pasaron. Los fieles fueron y vinieron. El sacerdote cerró las puertas principales al caer la noche, pero no perturbó a la anciana que rezaba al fondo. A veces había personas que necesitaban pasar la noche en la casa de Dios, y él no era quien para negarles ese consuelo. Josefa permaneció inmóvil toda la noche, rezando. No por perdón, no creía merecer perdón ni lo buscaba. Rezaba por su hijo Miguel. Rezaba por su madre, muerta hacía tantos años que su rostro era solo una memoria borrosa. Rezaba por todas las almas que habían sufrido bajo el yugo de la crueldad humana. Y tal vez, en algún rincón oscuro de su corazón, rezaba por algo de paz. Los trabajadores de la Hacienda Mendoza regresaron la mañana del 16 de mayo. Habían pasado 2 días en la ciudad, disfrutando de las festividades, bebiendo un poco más de la cuenta, olvidándose por breves momentos de las dificultades de sus vidas. Cruzaron el portón de la hacienda con el sol ya alto en el cielo. Algunos bromeaban entre ellos. Otros bostezaban, todavía con resaca. Pero a medida que se adentraban en la propiedad, una sensación extraña comenzó a apoderarse de ellos. Todo estaba demasiado quieto. Normalmente, a esta hora, don Ernesto ya estaría gritando órdenes. Las hijas estarían en el balcón tomando su desayuno. Habría movimiento, ruido, vida. Pero la hacienda estaba silenciosa como una tumba. El capataz frunció el ceño. Llamó a don Ernesto. No hubo respuesta. Llamó más fuerte. Nada. Los trabajadores comenzaron a buscar. Revisaron los establos. Vacíos. El granero. Vacío. Los campos. Nadie. Finalmente entraron a la casa principal. Las habitaciones estaban en perfecto orden. Las camas sin deshacer, como si nadie hubiera dormido en ellas. La sala impecable. El comedor limpio, aunque había platos en la mesa, restos de una cena que nunca fue terminada. Una trabajadora joven llamada Rosa entró en la cocina. Se detuvo en el umbral. Algo no estaba bien. El lugar estaba demasiado limpio, demasiado ordenado. Y había un olor. Débil, pero inconfundible una vez que lo notabas. Un olor dulzón y pútrido que parecía emanar de las paredes mismas. Llamó a los demás. El capataz entró, olfateando el aire. Su expresión se volvió grave. Había olido ese olor antes. Era el olor de la muerte. Examinó la cocina meticulosamente. Todo brillaba de limpio. El caldero de hierro relucía como si acabara de ser pulido. Las herramientas colgaban en sus lugares habituales.
El piso de piedra no mostraba ni una mancha. Pero el olor persistía. El capataz se agachó, examinando las grietas entre las baldosas. Allí, en los espacios donde el cepillo no podía alcanzar, había manchas oscuras. Podían ser cualquier cosa. O podían ser algo muy específico. Uno de los trabajadores más viejos señaló algo. Josefa. Nadie había mencionado a Josefa. La anciana siempre estaba en la cocina a esta hora, preparando la comida. Pero no había rastro de ella. El capataz sintió un peso frío en el estómago. Ordenó a uno de los hombres más jóvenes que montara un caballo y fuera inmediatamente a la ciudad. Que trajera a las autoridades. Algo terrible había sucedido aquí. El mensajero galopó hacia Guadalajara, su caballo levantando nubes de polvo en el camino todavía húmedo por las lluvias. Llegó a la ciudad al mediodía, el animal resoplando de agotamiento. Se dirigió directamente al edificio de gobierno, donde las autoridades locales mantenían sus oficinas. El delegado Francisco Ramírez estaba revisando documentos cuando el mensajero entró, sin aliento y con los ojos desorbitados. Ramírez era un hombre de 45 años, con bigote cuidadosamente recortado y una reputación de ser meticuloso hasta el punto de la obsesión. Había investigado robos, asaltos, incluso algunos homicidios durante sus años de servicio. Pero lo que el mensajero le describió lo hizo dejar la pluma y ponerse de pie inmediatamente. Una familia entera desaparecida. Una hacienda vacía. Un olor a muerte. Y una esclava anciana que también había desaparecido. Ramírez tomó su sombrero, su pistola, y reunió a 3 de sus oficiales más confiables. Montaron sus caballos y partieron hacia la hacienda Mendoza, llegando al atardecer del mismo día. Los trabajadores los esperaban en el patio, sus rostros mostrando una mezcla de miedo y alivio. El capataz se adelantó para recibirlos, explicando todo lo que habían encontrado, o más bien, todo lo que no habían encontrado. Ramírez entrou à la hacienda com seus oficiais seguindo-lo de cerca. Examinou cada habitação com ojo de investigador experimentado. Notou los platos em la mesa del comedor. La sila volcada. Las manchas quase imperceptíveis em el piso que alguém havia tratado desesperadamente de limpiar. Pero fui em la cocina donde su instinto lhe dijo que estava el centro del mistério. El olor lo golpeou apenas cruzou el umbral. Sus oficiais se cobrieron la nariz com panuelos, pero Ramírez respirou profundamente, identificando los componentes. Carne queimada. Aceite rancio. Algo mais, algo químico que não podia identificar de imediato. Examinou el caldeiro. Pasou um dedo por el interior. Havia resíduos, uma película aceitosa que o água não havia podido eliminar completamente. Acercou el dedo a su nariz. El olor era inconfundível a hora. Uno de sus oficiais senaló el horno. Ramírez se arrodilhou e metió la mano entre las cenizas. Sus dedos encontraram algo duro. Lo sacó cuidadosamente. Era um fragmento pequeno, blanquecino, poroso. Hueso. Um fragmento de hueso que o fuego não havia consumido completamente. Ramírez se puso de pé lentamente. Intercambiou miradas significativas com seus oficiais. Todos haviam legado a la mesma conclusão horrible. Ordenou que registraram toda a propriedade. Los oficiais se dispersaram com antorchas à medida que caía la noche. Buscaram em cada rincão, cada edifício, cada espacio donde se pudieram ocultar cuerpos. Pasó la noche sem resultados. Ao amanhecer do dia seguinte, Ramírez reuniu a todos los trabalhadores. Los interrogou uno por uno. Quando vieram a la família por última vez? Quem se quedou em la hacienda durante las festividades? Havia habido algum conflicto reciente? Las respostas pintaram um quadro claro. La família havia estado viva bem quando los trabalhadores partieron el 14 de maio. Solo Josefa se havia quedado com elos. A hora tanto la família como Josefa haviam desaparecido. Ramírez perguntou sobre Josefa. Los trabalhadores intercambiaram miradas incômodas. Lentamente, la história começou a emerger. 5 anos de esclavitud. Los abusos. Las humilaciones. Eu hijo que murió sem poder ver a su madre uma última vez.
Uno de los trabalhadores mais viejos mencionou que havia notado um câmbio em Josefa después de la muerte de su hijo. Algo em sus olhos. Algo oscuro. Ramírez escuchou todo com expressão impasible. Quando los interrogatórios terminaram, ordenou a sus oficiais que registraram Guadalajara. Buscaram a uma mulher de 70 anos, cabelo branco, baixa estatura, provavelmente vestida com roupa simple de sirvienta. Los oficiais se dispersaram por la ciudad. Perguntaram em posadas, tabernas, mercados. Mostraram descripções de Josefa. La maioria de la gente negava haberla visto. Alguns admitiam haver visto ancianas similares, pero não podiam estar seguros. Todas as mulheres viejas y pobres se veiam iguais para elas. Passaram dos dias sem avanços. Ramírez comenzava a pensar que Josefa havia huido mucho mais lejos de lo que imaginava. Talvez havia tomado uno de los caminhos hacia el norte. Talvez já estava a dias de distância. Pero el 19 de maio, um sacerdote jovem de la igreja de São Francisco mencionou casualmente a uno de los oficiais que havia uma anciana que levava dias arrodilada em la igreja. Não comia, apenas bebia el água que lhe oferecia. Solo rezava constantemente em um idioma que el não reconhecia. O oficial corrió a informar a Ramírez. O delegado se puso de pé imediatamente y se dirigiu à la igreja, suas botas resonando em las calles empedradas. Entrou em São Francisco com um dos oficiais flanqueando-lo. Sus olhos se ajustaram à la penumbra do interior. Viu a la figura arrodilada ao fundo, apenas visível em las sombras. Caminhou lentamente por el pasillo central, sus passos resonando em la nave vacía. Se detuvo a uns metros de distância. Pronunciou el nombre, Josefa. La figura deixou de murmurar. Lentamente, muito lentamente, se puso de pé. Sus articulações crugieram audiblemente em el silencio de la igreja. Se volvió para enfrentá-lo. Ramírez viu el rostro de la anciana. Não havia medo em el. Não havia culpa. Solo uma calma profunda, casi serena. Perguntou dónde estava la família Mendoza. Josefa lo miró directamente a los olhos. Quando habló, su voz foi clara y firme, sem rastro de arrependimento. Elos merecieron cada segundo. Los oficiais se tensaram, sus manos moviendo-se instintivamente hacia sus armas. Pero Ramírez levantou uma mano, deteniendo-los. Necessitava escuchar mais. Perguntou que havia hecho. Josefa não respondió. Simplesmente estendió sus manos, ofereciendo-las para ser esposadas. La levaram a la comisaria. La pusieron em uma sala de interrogatório, um espacio pequeno, oscuro, com uma mesa Y dos Silas. Ramírez se sentou frente a ela. Dos oficiais permaneceram em las esquinas, tomando notas. Ao princípio, Josefa guardou silêncio. Mirava sus manos, esas manos que haviam trabalhado durante 55 anos. Manos deformadas por la artritis, marcadas por cicatrizes de queimaduras y cortes acumulados durante décadas. Pero luego, sin que nadie la presionara, comenzó a hablar. Uma vez que comenzó, no se detuvo. Contou todo. Cada detalhe. Comenzó desde o princípio, desde o dia que fui arrancada de sua família a los 15 anos. Descrevió la primeira vez que o abuelo de Dom Ernesto la golpeou por romper um platô. La primeira vez que fui violada, lorando em silêncio em um sótano oscuro. Los 55 anos de tortura diária que seguieron. Habló de enero de 1847. Los 3 dias em el sótano. Los 20 latigazos. Las risas de las hijas Mendoza. Habló de febrero. Las escaleras intermináveis. Eu água hirviendo. Los mechones de cabelo arrancados de su cuero cabeludo. Habló de marzo. De su hijo Miguel. De como rogó ver a su hijo moribundo. De como Dom Ernesto escupió em su rostro y le dijo que los bastardos no contaban como família. De como Miguel murió lamándola. Los oficiales habían dejado de escribir. Sus rostros estavam pálidos. Incluso Ramírez, que havia visto mucho em sus anos de servicio, sentia algo retorcer-se em seu estômago. Pero Josefa não havia terminado.
Describió la noche del 14 de maio com una claridad terrible. El veneno que preparó. Como lo mezcló en la comida. Como esperó mientras la familia cenaba, contando los minutos hasta que o veneno hiciera efecto. Describió como cayeron uno por uno. Como Dom Ernesto trató de arrastrar-se hacia la puerta. Como sus olhos la siguieron quando ela finalmente se acercó. Y luego describió lo que hizo después. No omitió ningún detalhe. Eu acha. Eu caldeiro. Eu aceite hirviendo. Como desmembró cada cuerpo com la precisión de carnicero. Como mantuvo a Dom Ernesto consciente o maior tempo possível, querendo que sintiera cada momento de agonia. Uno de los oficiales salió corriendo de la habitación. El sonido de arcadas se escuchó desde o pasillo. Quando Josefa terminou seu relato, o silêncio em la sala era absoluto. Ramírez la miraba com uma expressão que era mitad horror, mitad algo que poderia haber sido compreensão. Perguntou dónde estaban los restos. Josefa respondió sin vacilación. En el pozo seco detrás de la hacienda. Ao dia seguinte, Ramírez regressou à la hacienda com grupo de hombres armados com palas. Los trabalhadores observaban desde uma distância prudente, sem atrever-se a acercar-se. Comenzaram a escavar el pozo seco. La tierra estava compactada, mesclada com rocas que alguém havia colocado cuidadosamente. Cavaram durante horas bajo el sol implacável de maio. Finalmente, las palas golpearam algo. Sacos de yute. Los levantaram cuidadosamente, la tela desintegrando-se em alguns lugares. Oficial abriu el primeiro saco. Imediatamente retrocedió, vomitando. Los demais se alejaram, cobriendo-se la nariz y la boca. Ramírez se acercou. Miró dentro del saco com expressão pétrea. Huesos carbonizados. Fragmentos de carne que o fuego não havia consumido completamente. Trozos irreconhecíveis de lo que alguma vez fueron seres humanos. Havia 4 sacos em total. 4 personas que fueron cortadas em pedaços y hervidas em aceite. La notícia del crimen se espaciou por Guadalajara como fuego em paja seca. La gente não hablaba de outra coisa. La anciana esclava que massacrou a toda uma família. O crime mais brutal que la ciudad havia presenciado em sua história. Alguns expresaban horror. Outros, em voz mais baixa, expresaban algo que se parecia peligrosamente a la satisfação. Todos conheciam la reputação de los Mendoza. Todos haviam escuchado historias sobre sua crueldade. O juízo se programou rapidamente. Las autoridades queriam resolver o caso antes de que se convirtiera em algo mais, em símbolo que poderia inspirar a outros esclavos a rebelar-se. La sala del tribunal estava lena hasta el tope el dia del juízo. Gente de toda a ciudad y de haciendas vecinas acudieron para ver a la anciana que havia hecho lo impensable. Algunos por morbosidade, outros por curiosidade. Muchos porque necessitavam ver com seus próprios olhos se era realmente possível que uma esclava se rebelara contra seus amos. Josefa foi traída encadenada, aunque las cadenas pareciam innecesarias para uma mulher de sueda y condição. Caminava lentamente pero com la cabeça alta, seus olhos recorriendo la sala sem medo. O juiz era homem de 60 anos lamado Dom Alberto Fuentes, com peluca empolvada ao estilo antigo y uma reputação de ser inflexível em assuntos de lei y ordem. Se sentou em seu estrado elevado, su mazo de madeira descansando a su lado. O fiscal apresentou o caso. Los detalhes eram tão grotescos que várias pessoas em la audiência se desmaiaram. Uma mulher tuvo que ser sacada después de comenzar a gritar histericamente. O fiscal describió o veneno, los cuerpos desmembrados, o aceite hirviendo. Apresentou los fragmentos de hueso encontrados em el horno. Describió o contenido de los sacos del pozo. Com cada detalhe, la multitud reacionava com jadeus y murmulos de horror. Luego le tocou el turno a la defensa. O abogado de Josefa era homem jovem lamado Miguel Santana, recém-salido de la Universidade Y asignado ao caso por el tribunal. Era su primeiro juízo importante y estava visivelmente nervioso. Santana hizo lo mejor que pudo. Apresentou testemunhos de trabalhadores de la hacienda que confirmaram décadas de abuso. Habló de los latigazos, las humilaciones,
las violaciones. Habló del hijo de Josefa, muerto sem poder ver a su madre una última vez por la crueldade de Dom Ernesto. Algunos em la audiência comenzaram a murmurar. O fiscal se puso de pai, objetando. Este não era juicio sobre Dom Ernesto Mendoza, argumentou. O hombre estava muerto. Este era juicio sobre Josefa, quem havia cometido 4 assassinatos premeditados de la maneira mais brutal imaginável. O juiz Fuentes estuvo de acordo. Golpeou Sumaso, silenciando las objeções de Santana. O sofrimento pasado não justificava o assassinato, declarou. La lei era la lei. Santana tratou de argumentar que havia sido defensa propia, que Josefa havia actuado bajo extrema provocação emocional. Pero seus argumentos sonaban débiles incluso para él mesmo. Não havia maneira de caracterizar lo que Josefa hizo como defensa propia. Fui venganza, pura y calculada. Josefa foi invitada a testificar. Subiu ao estrado lentamente, suas cadenas tintineando. O secretário do tribunal le hizo jurar decir la verdade. O fiscal la interrogou. Havia envenenado a la família Mendoza? Sí. Los había desmembrado mientras algunos todavía estaban vivos? Sí. Los había hervido em aceite? Sí. Se arrepentia de suas ações? Josefa lo miró diretamente a los ojos. No. La sala estalou em murmúrios. O juiz golpeou Sumaso repetidamente, exigindo ordem. O fiscal perguntou por quê. Por que havia hecho algo tão monstruoso? Josefa respondió com voz clara y firme. Porque 5 anos de tortura mereciam uma resposta. Porque su hijo murió lamándola y ela não pudo estar aí. Porque cada latigazo, cada violação, cada humilhação se havia acumulado hasta que não quedou nada de la persona que alguma vez fui. Solo quedaba la venganza. O fiscal argumentou que nada justificava lo que hizo. Que havia matado no solo a Dom Ernesto Sino também a suas 3 hijas, jovens que talvez poderiam haver cambiado, que tinham toda a vida por delante. Josefa rió. Fui uma risa breve, sem humor. Las hijas Mendoza eram peores que su padre, dijo. Carmen, la mais jovem, era la mais cruel de todas. Las 3 haviam participado ativamente em sua tortura. Las 3 merecieron lo que obtuvieron. La sala inteira se sumiu em silêncio de muerte. O juiz deliberou brevemente. Em realidade, não havia mucho que deliberar. La culpabilidade de Josefa era incontrovertível. Ela mesma lo havia admitido todo. La única questão era la sentencia. Em uma sociedade onde la esclavitud era aceptada como natural, onde los amos tinham poder quase absoluto sobre seus esclavos, não podia haver clemência. Permitir que Josefa viviera seria enviar mensagem peligroso a todos os esclavos do país. Seria sugerir que la rebelião era possível, que los oprimidos podiam levantar-se contra seus opressores. O juiz Fuentes golpeou Sumaso. Josefa foi declarada culpável de 4 assassinatos premeditados com circunstâncias agravantes. La sentencia, muerte por ahorcamiento. La execução se levaria a cabo em 3 semanas, o 3 de julho de 1847. Josefa escuchou o veredicto sem cambiar de expressão. Quando o juiz lhe perguntou se tinha algo que dizer, ela se puso de pé lentamente. Las cadenas tintinearam mientras se enderezava todo lo que sua espalda curvada lhe permitia. Mirou a todos los presentes em la sala. Su mirada recorrió los rostros de los ricos comerciantes, los hacendados, los oficiales del gobierno. Luego mirou a los trabajadores y sirvientes que se haviam apinado ao fundo de la sala, los rostros oscuros y marcados por el trabalho que raramente eram vistos em lugares como este. Quando habló, su voz ressonou clara y fuerte en la sala. Hay más como yo esperando. Toda cadena tiene limite. Pueden ahorcar-me, pero no pueden ahorcar la verdade. Ustedes construyeron sus fortunas sobre nuestras espaldas rotas. Tarde ou temprano, pagarão por elo. O silêncio que seguiu foi absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Las palavras de Josefa colgaban em el aire como uma maldição. Finalmente, o juiz ordenou que la sacara. Dos guardias la tomaram por los brazos y la levaram de vuelta a su celda.
Mientras salia de la sala, algunos de los trabalhadores em eu fondo la miraban com algo que parecia reverência. Las 3 semanas seguintes fueron estranas em Guadalajara. La gente não podia deixar de hablar sobre Josefa y lo que había hecho. Em las casas de los ricos, se murmurava com horror sobre la depravação de los esclavos, sobre quanto podiam odiar aqueles que los alimentaban y vestiam. Se comenzaram a tomar precauções adicionais. Los esclavos fueron vigilados mais de cerca. Los castigos por infracciones menores se volvieron más severos. Pero en los cuartos de los sirvientes, en los campos donde trabalhaban los esclavos, en los rincones oscuros donde los oprimidos se reuniam lejos de los ojos de sus amos, se contava uma história diferente. Se hablaba de Josefa no como una asesina, sino como alguém que finalmente dijo basta. Alguém que tomou su destino em suas próprias manos. Su nombre comenzó a aparecer em canções sussurradas. Em rezos murmurados. Se convirtió em símbolo de algo peligroso y poderoso. La manana del 3 de julho amaneció calurosa y clara. La plaza principal de Guadalajara se havia transformado. Em el centro se levantava el patíbulo, su madeira nueva brilando bajo el sol. Miles de personas lenaban el espacio, apinadas ombro com ombro. Alguns haviam legado desde haciendas lejanas, viajando durante dias para presenciar la execução. Josefa foi traída de la prisión em una carreta. Iba vestida com roupa simple pero limpia, e o último gesto de misericórdia que lhe concedieron. Sus manos estavam atadas frente a ela, pero caminava por vontade propia quando la bajaram del veículo. La multitud reacionou de maneiras diversas. Alguns gritavam insultos. Outros permaneciam em silêncio, observando. Nos poços, principalmente trabalhadores y sirvientes em la parte traseira de la multitud, la miraban com expressões que las autoridades não podiam interpretar completamente. O sacerdote de São Francisco estava presente. Se acercou a Josefa mientras la conduciam a si ao patíbulo, oferecendo-lhe últimas palavras de consuelo, la oportunidade de confessar seus pecados uma vez mais, de pedir perdão a Deus antes de encontrar-se com ele. Josefa escuchou com cortesia pero negou com la cabeça. No necessitava perdão. No dielos. No de sudios. Había hecho lo que tinha que hacer. Los escalones del patíbulo eram empinados. Josefa los subiu lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada paso resonava em la madeira, o sonido amplificado por el silêncio expectante de la multitud. O verdugo esperava arriba, su rosto coberto por uma capucha negra. Era homem grande, acostumbrado a seu trabalho, pero incluso ele parecia incômodo mientras Josefa se acercava. O oficial a cargo leyó la sentencia em voz alta. Su voz ressonou em la plaza, enumerando los crímenes de Josefa. 4 asesinatos premeditados. Mutilação de cadáveres. Destruição de evidência. Cada cargo pronunciado com gravidade oficial. Quando terminou, perguntou se Josefa tinha últimas palavras. Josefa mirou a la multitud. Miles de rostros la observaban. Rostros lenos de horror, de fascinação, de medo, de curiosidade. Pero quando sua mirada encontrou los rostros oscuros de los trabalhadores ao fundo, viu algo diferente. Compreensão. Reconhecimento. Habló sem gritar, pero sua voz levou claramente em o aire quieto, revivido 70 anos. 50y5 dielos como esclava. Resido golpeada, violada, humilhada, torturada. Me quitaram a mi família. Me quitaram a mi hijo. Me quitaram mi humanidade. Pero não pudieron quitar-me mi voluntad. Ao final, elegi mi destino. Eso es mais de lo que la maioria de nosotros puede decir. Hizo una pausa, su mirada barriendo la multitud uma vez mais. No me arrepiento de lo que hice. Se volviera a nascer em las mismas circunstâncias, lo haria de nuevo. Quando me cuelguem hoy, moriré sabiendo que ao menos uma vez em mi vida, fui livre. O silêncio que seguiu era tão denso que se podia escuchar o viento sussurrando entre los edifícios de la plaza. O oficial hizo una señal. O verdugo colocou la soga alrededor del cuello de Josefa.
Sus manos temblaban ligeiramente mientras ajustaba eu nudo. Josefa cerró los ojos. Sus lábios comenzaram a mover-se, murmurando aquelas palavras antiguas uma última vez. Palavras que su madre le ensinou. Palavras que conectaban com algo mais viejo que la conquista, mais viejo que la esclavitud, mais viejo que la crueldade institucionalizada. Eu verdugo miró ao oficial, esperando la senal final. O oficial levantou su mano. La deixó cair. La trampila se abrió com um estruendo de madeira contra metal. Josefa caió. O cuerpo se sacudió violentamente ao final de la cuerda. Los pies patearam o aire por uns segundos que parecieram eternos. Luego, gradualmente, o movimento cessou. La multitud permaneció em silêncio. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. Simplesmente observaban o cuerpo que se balanceava suavemente em la brisa. Segundo o protocolo, o cuerpo devia permanecer colgado durante uma hora como advertência. Luego seria enterrado em tierra no consagrada, sem ceremonia, sem marcador. Como se Josefa nunca hubiera existido. Pero algo estranho sucedió essa tarde. Mientras o cuerpo colgaba, nubes oscuras começaram a acumular-se em el cielo. Em questão de minutos, o dia claro se transformou em penumbra. Los truenos retumbaram em la distância. Luego comenzó a lover. No una luvia suave, sino um dilúvio. Água caindo em cortinas tão densas que apenas se podia ver através de elas. La multitud se dispersou rapidamente, correndo a buscar refúgio. Em 30 minutos, la plaza estava vazia excepto por los guardias que vigilavam o patíbulo y o cuerpo que colgaba de él, azotado por la luvia. La tormenta duró toda la noche. Truenos. Relâmpagos. Viento que aulaba entre los edifícios como almas em pena. Alguns de los residentes mais viejos de Guadalajara dijeron que nunca haviam visto uma tormenta assim em julho. Quando finalmente cortaram o cuerpo de Josefa ao dia seguinte, lo enterraram rapidamente em uma fosa sem nombre em las afueras de la ciudad. No hubo testigos. No hubo ceremonia. Los guardias que realizaram a tarefa trabalharam em silêncio, sem mirar-se entre si, ansiosos por terminar y alejar-se. Pero Josefa, em certo sentido, no desapareció. Sua história começou a vivir em las sombras. Em las conversações sussurradas entre esclavos. Em las advertências que los amos se daban entre si sobre ser demasiado crueles, porque nunca se sabia quando alguém poderia quebrar-se. Em las pesadilas de los hacendados que despertaban em medio de la noche, seguros de haber escuchado pasos em la cocina. La hacienda Mendoza, como se esperaba, nunca fui reocupada. Los parientes distantes de Dom Ernesto, primos y tios que viviam em la Ciudad de México, heredaram la propriedade. Intentaram vender-la, pero los compradores potenciais visitaban o lugar y luego cambiaban de opinião. O primeiro comprador pasou uma noche em la hacienda. Ao amanhecer, huyó galopando, su rostro pálido como la muerte. Quando lhe perguntaram que havia sucedido, solo dijo que havia olores em la cocina. Olores que não debiam estar aí. Sonidos de algo pesado sendo arrastrado por los pasillos. Y em la oscuridade mais profunda de la noche, havia visto uma figura encurvada moviendo-se entre las sombras, murmurando em um idioma que não reconhecia. O segundo comprador era um homem prático, um comerciante de Monterrey que não creía em superstições. Se instalou em la hacienda com sua família, determinado a restaurar-la a sua antiga glória. Duró 2 semanas. Sua esposa começou a tener pesadilas. Sonaba com manos viejas y deformadas emergindo del pozo seco. Com ojos que brilhaban em la oscuridade de la cocina. Com o sonido de hacha cortando, cortando, cortando sin césar. Sus hijos se negaban a entrar a la cocina. Decían que hacía demasiado frio aí, incluso em pleno verano. Decían que a veces olían carne queimando-se aunque o horno estuviera apagado. O propio comerciante, escéptico hasta o final, finalmente cedió quando entrou a la cocina uma noche y encontrou o caldeiro sobre o fuego. Humeando. Burbujeando. Aunque él personalmente havia apagado todos los fuegos antes de irse a dormir. Se fueron ao dia seguinte, dejando la maioria de sus posesiones atrás em su prisa por escapar. Después de eso,
nadie mais intentou viver em la hacienda Mendoza. Los trabajadores locales evitaban el lugar, haciendo el signo de la cruz quando pasaban cerca. Los viajeros que não conheciam a história a veces buscaban refúgio em los edifícios abandonados durante tormentas, pero raramente permaneciam hasta el amanecer. Los que se pasaban la noche reportaban experiências similares. El olor a aceite hirviendo que aparecia sinfuente. Sombras que se moviam donde no debiam. El sonido de passos lentos y claudicantes em los pasilos vacios. Y lo peor de todo, los murmulos, palavras em um idioma antigo que hacían que la piel se erizara y la sangre se helara. Com el paso de los anos, la hacienda comenzó a deteriorar-se. Las tejas se cayeron del techo. Las ventanas se rompieron. Las enredaderas treparam por los muros, reclamando lentamente la estrutura para la naturaleza. Para 1853, apenas 6 anos depois de los assassinatos, o lugar era praticamente irreconhecível como la próspera hacienda que alguma vez fui. Pero la cocina, curiosamente, se mantuvo intacta mais tempo que qualquer outra parte. Como se algo la preservara. O caldeiro de hierro permaneció em seu lugar, oxidando-se lentamente pero aún reconhecível. O horno donde se encontraram los fragmentos de hueso no colapsó incluso quando las vigas del techo a su alrededor cedieron. Los lugarenos comenzaram a evitar incluso pasar cerca de las ruínas. Se descia que noche sem luna, se podia ver resplandor rojizo emanando de donde alguma vez estuvo la cocina. Como se o fuego que Josefa incendiou aquela noche terrível todavia ardiera, alimentado por algo mais que lena. Em Guadalajara, la história de Josefa se convirtió em leyenda. Los padres la usaban para asustar a sus hijos. Los amos la usaban para advertir a sus esclavos sobre las consequências de la rebelião. Pero entre los oprimidos, la história tomou um significado diferente. Se volvió um cuento de advertência, sí, pero de um tipo diferente. Uma advertência de que toda persona tiene um limite. Que incluso o mais débil, o mais oprimido, o mais humilhado pode volver-se peligroso se lhe empuja demasiado lejos. Que la venganza, quando finalmente lega, pode ser absolutamente despiadada. Alguns historiadores mais tarde argumentariam que o caso de Josefa tuvo um impacto em como los esclavistas trataban a sus esclavos em Jalisco. No por compasión, sino por miedo. Los castigos mais extremos se volvieram um pouco menos comunes. No porque los amos de repente desarrolaram consciência, sino porque a hora sabiam que existia a possibilidade, por remota que fuera, de que su cocinera pudiera envenenar-los mientras dormiam. O miedo, como resulta, pode ser uma forma efetiva de modificar comportamento quando a moralidade fala. Passaram las décadas. México aboliu a esclavitud oficialmente em 1829, aunque a prática continuou de formas mais sutiles durante anos depois. La guerra com Estados Unidos legou a Pazó, levando-se la mitad del território nacional. Revoluciones instalaram fueron sofocadas. La vida continuou, como sempre lo hace. Pero em las noches oscuras em Guadalajara, quando o viento soplava de cierta maneira, la gente todavia contava a história de Josefa. La esclava anciana que finalmente dijo basta. Que tomou terrível venganza sobre sus torturadores. Que subiu ao patíbulo sin miedo murió com as palavras de seus ancestros em los lábios. A veces, dizem algunos, se uno camina cerca de las ruínas de la vieja hacienda Mendoza em las noches sin luna, todavia se pode oler. Esse olor fantasmal de aceite hirviendo. Esse olor impossível que persiste mais de siglo médio después. Se uno é especialmente desafortunado, o afortunado, dependiendo de la perspectiva, poderia ver uma figura encorvada moviendo-se entre las ruínas. Uma anciana de cabelo branco, sus manos deformadas por la artritis, sus olhos brilhando com uma luz que não é de este mundo. Todavia murmurando. Todavia recordando. Todavia guardando las lamas de aquela terrível noche de maio de 1847. Porque alguns actos são tão poderosos, tão cargados de emoção y significado, que trasciendem o tempo. Se imprimem em el tejido mismo del lugar donde ocorrieron. La venganza de Josefa foi exatamente esse tipo de acto. No fui solo assassinato. Fui la culminação de 5 anos de sofrimento comprimidos em uma sola noche de violência catártica.
Fui eu grito de rabia de uma vida inteira forçada ao silêncio. Fui eu rechazo final y absoluto de um sistema que tratava os seres humanos como propriedade. Y aunque as autoridades lá executaram, aunque enterraram su cuerpo em tierra no consagrada, aunque trataram de borrar su nombre de la história oficial, não pudieron borrar lo que representava. La Hacienda Mendoza permanece em ruínas hasta o dia de hoje, o monumento no intencional a lo que sucede quando a crueldade humana empuja alguém mais alá do ponto de no retorno. Los turistas ocasionalmente visitam o sítio, tomando fotografias de las paredes desmoronadas y los campos invadidos por la maleza. La maioria não conhece la história completa. Alguns han escuchado rumores vagos sobre uma tragédia que ocorreu há muito tempo. Pero não conhecem los detalhes. Não conhecem los nombres. Não conhecem la história de Josefa. Y talvez eso é esse apropriado. Porque Josefa não buscava fama ou reconhecimento. Não buscava ser recordada ou celebrada. Solo buscava uma coisa: justicia. Y se la justicia não estava disponível através de los canais oficiais, entonces la encontraria a sua maneira. Em los anales de crímenes de México, o caso de Josefa permanece único. Outros esclavos mataram a sus amos a lo largo de la história. Alguns envenenaram su comida. Alguns los apunalaram mientras dormia. Alguns prendieron fuego a las haciendas com las famílias dentro. Pero ninguno lo hizo com la meticulosidade de Josefa. Ninguno planificou tão cuidadosamente. Ninguno executou sua vingança com tal precisão quirúrgica. Y ninguno hizo algo tão visceralmente horrible como hervir los cuerpos desmembrados de sus torturadores em aceite. Fui acto desenado no solo para matar, sino para borrar. Para destruir tão completamente que apenas quedaria evidência de que essas pessoas alguma vez existieram. Como se Josefa, em sua fúria, estuviera tratando de deixar ser los últimos 5 anos. De eliminar a los Mendoza de la existência tão completamente como elas haviam tratado de eliminar sua humanidade. Não funcionou, por supuesto. Los muertos não pueden ser deshechos. O passado não pode ser reescrito. Pero em eu intento mesmo, em la audácia absoluta y la brutalidade do acto, Josefa hizo uma declaração que resonou muito mais alá de las paredes de aquela cocina. Dijo: "Yo importo. Mi vida importava. Mi sofrimento tenia significado. Y aunque me matem por esto, aunque me borrem de los registros oficiais, aunque tratem de fingir que nunca existi, ao menos uma sola vez em 70 anos, tomei o control. Elegi. Actué. Me converti em algo mais que uma vítima. Essa é la verdadeira história de Josefa y la massacre de la família Mendoza. Não é uma história com final feliz. Não há redenção. Não há catarsis limpia. É simplesmente a história de quanto sofrimento pode suportar um ser humano antes de romper-se. Y de lo que pode suceder quando esse quiebre finalmente lega. Em la Guadalajara moderna, possos recuerdan o nome de Josefa. La história ha sido em grande medida olvidada, enterrada bajo capas de tempo y nuevas historias, nuevas tragédias, nuevas injusticias que exigem atenção. Pero las ruínas de la Hacienda Mendoza todavia estão aí. Y em las noches mais oscuras, quando o viento sopla desde las montanas, todavia puedes oler esse olor impossível. Aceite hirviendo y carne queimada. O fantasma olfativo de uma vingança tão terrível que deixou uma marca permanente em el mundo. Y talvez eso é todo lo que qualquer de nós outros pode esperar ao final. No ser recordados por nuestros nombres ou nuestras vidas, sino por nuestros actos. Por los momentos em que nos levantamos y dijimos: "Ya basta. Hasta aqui y no mais." Josefa dijo basta. Y o mundo, brevemente, temblou.